Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy el coordinador del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional. Y estamos acá reunidos para la presentación del libro que es el fruto de una investigación de 8 años de Fernando Ferrari. El libro se llama Leer con Miller, otro Lacan, el nacimiento de la clínica milleriana. Voy a contar muy brevemente qué es el Centro de Historia PSI y luego voy a dar la palabra al autor y los comentadores del libro. El Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional fue creado en el año 2017 teniendo como dos grandes objetivos. Por un lado, incrementar el acervo archivístico y bibliotecológico de la Biblioteca Nacional en lo que se refiere a materiales vinculados con las disciplinas PSI, psicoanálisis, psicología, psiquiatría, salud mental. Ahí nos avisan que se está grabando. y en ese sentido tenemos una tarea medio de hormiga que solo se ve cuando los procesos se concretan, como el ingreso de las bibliotecas personales de Arnaldo Raskowski, Celeste Cárcamo, Willy Madeleine Baranger, Gilou García Reynoso, o del archivo personal e institucional de Horacio Echegoyen cuando fue presidente de la IPA, o de Mary Langer, de José Blecher, de Hernán Kesselman, de Willy Baranger, y en breve esperamos contar con otros, como por ejemplo el archivo personal de Fernando Ulloa, cuyo convenio está a punto de ser firmado. De manera de que en la biblioteca sean conservados esos materiales y que después sirvan como fuente para futuras investigaciones de historias de la disciplina PSI en la Argentina. Por otro lado, tenemos una pata de actividades culturales. En ese marco realizamos, por ejemplo, una muestra de Freud en la Argentina, a 80 años de su fallecimiento, el documental Lacan en Caracas, que fue realizado a partir de entrevistas en el momento de la pandemia, o sea, todas entrevistas por Zoom que nos permitieron hacer un relato polifónico de el valor que había tenido el seminario de Lacan en Caracas, la única visita en Sudamérica. Después hacemos presentaciones del libro, como esta que nos convoca en esta ocasión, algunas jornadas como de pasado y presente de la salud mental en la Argentina, o un homenaje a Pillon Rivière. Y también un ciclo de entrevistas a protagonistas de la historia PSI, que figura en el canal de YouTube de la biblioteca, y que tiene como una doble función. Por un lado, una divulgación de historias y trayectorias profesionales, de vida y culturales de figuras de la historia PSI en la Argentina, pero al mismo tiempo es la construcción de un archivo, ¿no? Porque son entrevistas a personas como Jorge Chamorro, por ejemplo, aquí presente, Hugo Besetti, Isidoro Beg, Ana María Fernández, Alicia Stolkiner. No voy a nombrar a todos porque seguro me voy a olvidar algunos más. Son más de 10 y estamos en proceso de generar más entrevistas. Bien, dicho todo esto, les voy a ir presentando. Primero digo el nombre: Alejandro Dagfal, Jorge Chamorro serán los presentadores. Fernando Ferrari, el autor, también va a participar de esta presentación. Y en la medida en que les voy dando la palabra, para ahora sí centrarnos en el libro, Leer con Miller, otro Lacan, el nacimiento de la clínica milleriana, dar comienzo a la presentación y el comentario del libro. En primer lugar va a hablar Alejandro Dagfal, que es el director honorario y fundador del Centro Argentino de Historia PSI. Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de París. ¿8? ¿7? 7. Siempre me olvido el número. Es también profesor de Historia de la Psicología en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, y ha escrito numerosos trabajos y libros sobre historia
del psicoanálisis, de la psicología y de las disciplinas psi en la Argentina, entre ellos, entre París y Buenos Aires, la invención del psicólogo, por el cual recibió el Premio Nacional al Mejor Ensayo Psicológico en el año 2011. Bien, Alejandro. Gracias, Luis. Bueno, gracias, Jorge, por acompañarnos en esta mesa. Para nosotros siempre es un placer. Bueno, está esa entrevista en el canal de YouTube de la biblioteca, en este ciclo que mencionaba Luis, una larga entrevista que le hicimos a Jorge, donde habla un poco de todos estos temas que vamos a volver a tocar hoy, pero desde otra perspectiva. Bueno, en todo caso, Fernando, es un gusto que nos hayas elegido para presentar tu libro acá. Siempre para nosotros hacemos este trabajo con mucho placer y mucho entusiasmo, ¿no? La cosa funciona en la medida que tengamos gente trabajando, gente queriendo compartir lo que hace, familiares de ilustres personajes de la historia psi argentina queriendo compartir sus archivos. Bueno, es como una maquinaria que tiene varias ruedas, varios engranajes, y estamos contentos de que siga funcionando. Así que bueno, agradecemos al público acá que está presente en persona y al que está presente virtualmente, que los tenemos esperando hace un rato. ¿Qué decir de este libro de Fernando? Primero que es una osadía de parte de él, meterse de alguna manera con un autor como Miller, que genera pasiones, genera amores y odios, y sobre todo hacerlo desde una perspectiva no ajena al campo. Él lo hace como alguien que está dentro del campo freudiano, que está dentro de la orientación lacaniana, que está institucionalmente adherido de un modo u otro. Bien, ya explicarás exactamente tu situación, pero me parece que es aún más valioso en el sentido de que este libro implicó una apuesta, ¿no? Una apuesta de muchos años, como decía Luis, 8 años, y no es un reto sencillo en la medida en que para muchos la obra de Miller se transformaba en una suerte de referencia sacralizada. Por suerte no es el caso de Jorge, que tenemos aquí al lado, que es alguien que ha trabajado activamente con la obra de Miller, y hay muchísima gente que lo toma de otra manera, pero hay gente que no lo ha tomado bien el trabajo de Fernando. Y me parece que es interesante rehabilitar esa posibilidad de pensar, ¿no? Pensar de manera crítica, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Crítica no en el sentido que estamos acostumbrados los argentinos, que es más bien de criticar antes de conocer, que esa es más una actitud defensiva, ¿no? Uno critica en principio lo que no conoce, pero sí en el sentido filosófico, la crítica como suspensión de las certezas, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue esto? Implica tomar cierta distancia para acercarse a lo ya conocido, a lo familiar. Es algo indispensable para una actitud de investigación. Creo que eso es lo que ha hecho Fernando y lo que le da valor a su trabajo, que es polémico, que es discutible. Hay muchas ideas que yo no comparto, pero bienvenido sea que estén en un papel para poder debatirlas y para poder trabajar con ellas. Que en cierto modo, y es lo que bien muestra tu libro, es lo que ha hecho Miller con la obra de Lacan, trabajar con ella, ¿no? Ha trabajado muchísimo Jacques Alain Miller con la obra de Lacan, y vos mostrás cómo ese trabajo ha ido cambiando, han cambiado sus coordenadas, han cambiado sus instrumentos de abordaje, sus dispositivos de lectura, decís vos, a lo largo de los años, en un pasaje que vos bien mostrás, también implica un pasaje de la filosofía a la clínica psicoanalítica. Esas son como las grandes coordenadas del libro, que cómo fue cambiando el dispositivo de lectura de Miller respecto de la obra de Lacan, a medida que él mismo iba cambiando su posición de ser un joven y brillante intelectual, uno de los cuadros más prometedores de la filosofía francesa en los años 60, a ser un gran clínico y teórico y un gran organizador institucional del campo psicoanalítico lacaniano a nivel no solo francés, sino a nivel internacional.
Se ha dicho mucho, ¿no?, que Miller, en el momento que se encontró con Lacan, era un joven intelectual brillante. ¿Qué quiero decir cuando adhiero a esa denominación, ¿no?, de que Miller era realmente, en los años 60, un joven intelectual brillante? Digo, a alguien que le hace una entrevista a Jean-Paul Sartre, como la que le hizo Miller en 1960, cuando tenía apenas 16 años, tiene que ser forzosamente alguien brillante. Y eso es algo que vos mostrás bien en el libro, ¿no? Cómo Sartre fue para Miller, en todos esos años de juventud, una referencia que él mismo presenta, ¿no?, en su libro Un début dans la vie, Un comienzo en la vida. Miller cuenta hasta qué punto Sartre fue importante en su primer abordaje, incluso del psicoanálisis. Vos mostrás cómo toda su forma de pensar el sujeto, el problema del sujeto en psicoanálisis estuvo atravesada por la lectura de Sartre, sobre todo por la trascendencia del ego. Por ahí vamos a volver a ese texto. Pero, bueno, a los 16 años hacía esta entrevista a Sartre para la revista de su escuela, el Lycée Louis Le Grand, y ya tenía 19 años este joven cuando Althusser lo invitó para que preparara una intervención sobre Lacan en su seminario en l'École Normale Supérieure en 1964. Recuerden que justo en esa época Althusser se estaba interesando en la obra de Lacan, había publicado su célebre artículo Freud y Lacan, y justamente le había conseguido una sala a Lacan para continuar con su seminario después de la excomunión. O sea que a partir de enero del 64 Lacan empezó a dar su seminario en l'École Normale Supérieure. Bueno, y en esa misma época Miller era invitado por Althusser a hablar sobre Lacan y por esa vía llegaba a Lacan. Todavía con 20 años, Miller, que recién se empezaba a interesar en Lacan, fue invitado por Lacan en febrero del 65 a exponer en su seminario para hablar sobre elementos de la lógica del significante. O sea, todavía no había cumplido 21, tenía 20, y Miller ya estaba exponiendo, incluso de manera... O sea, hay que leer esa posición de enunciación donde él se dirige al público de los viejos compañeros de ruta de Lacan que todavía estaban ahí, más los jóvenes que empezaban a acercarse. Él los interpelaba directamente. Realmente llama la atención que Miller haya podido pararse así en ese momento, con una exposición de una soltura y de un rigor en la exposición que realmente es digno de mención. Esa exposición de él después se iba a transformar en La sutura, bueno, en un texto teóricamente muy denso que iba incluso más allá de Lacan, donde bien muestra Fernando, la sutura era un concepto de alguna manera planteado al pasar, no era un verdadero concepto, y Miller se anticipaba para darle una consistencia teórica que implicaba toda una nueva lectura sobre algo que Lacan mismo no había dicho todavía. En el 66, cuando se publicaron los escritos, Lacan, un poco de urgencia, tuvo esta idea de ponerle un índice, una especie de vocabulario, un índice razonado, en el que Fernando pone el foco de manera extendida, y para esta tarea lo convocó a Miller, con quien había quedado impresionado por esa primera intervención en su seminario. Ese año, bueno, Miller no solo publicó ese índice razonado que formó parte de los escritos junto con las tablas, con los grafos, etcétera, etcétera, que también armó Miller, sino que también fundó una revista que se llamó Le Cahiers pour l'Analyse, como los cuadernos del análisis, donde estaba lo más granado de ese grupo en ese momento althusserolacaniano todavía. Jean-Claude Milner, Alain Gros-Richard, etcétera, etcétera. Bueno, ese año se casó con Judith Lacan, con quien iba a ser Judith Miller. Me parece que ya en el 66 podríamos decir que Miller era el elegido de Lacan. O sea, había habido una especie de flechazo mutuo. Y me parece que es lo que vos decís después, ¿no? Toda la disputa que vino por la herencia de Lacan,
fue muy claro que el lugar que tuvo Miller respecto de la herencia de Lacan o la sucesión de Lacan se lo ganó en relación a este trabajo teórico, a este lugar que le ocupó brillantemente en un momento en el que sus propios discípulos, o sea, los viejos compañeros de ruta de Lacan, apenas si lo iban a ver al seminario. De golpe se encontraba con un joven brillante que representaba toda una nueva generación, que no solo lo iba a escuchar, sino que lo leía y que incluso anticipaba cuestiones teóricas, inaugurando un diálogo apasionado, diría yo, con Lacan durante el resto de la vida de Lacan, incluso después de la muerte de Lacan. O sea que es el lugar del elegido que ocupó Miller, que es un lugar muy difícil de ocupar, un lugar muy difícil de ejercer, sobre todo por lo que se implica en términos de rivalidades. Bueno, no hace falta ser psicoanalista para entender hasta qué punto eso es un privilegio, pero también puede ser una carga. Creo que para Miller fue ambas cosas, según él mismo lo cuenta. En todo caso, es claro que ya en el 66 Miller tenía ese lugar y Fernando se ocupa muy detalladamente de mostrar hasta qué punto no fue un privilegio vinculado con una cuestión familiar, yo diría más bien a la inversa, ¿no? O sea, el primero mostró su valía a nivel teórico y después se terminó casando con Judith, pero no es que se valió de ningún tipo de privilegio vinculado con la familia ni con la sangre, sino que realmente en ese momento, como Miller mismo lo cuenta, en el barrio latino se había ganado una reputación por ser el que podía leer a Lacan y lo podía hacer comprensible, entre comillas. Esto no lo dice Miller, pero él en algún momento en una entrevista se presentó como el periodista de Lacan. Recuerdo, lo hacía con cierta ironía, pero creo que lo que él más le gustaría, lo que más ha utilizado en términos de su lugar respecto de la obra de Lacan es un lector particularmente avesado respecto de la obra de Lacan. Dicho esto, voy a pegar un salto después, pero me gustaría mostrarles un cuadro que encontré hace poco investigando para temas que no tenían nada que ver con esto, como suele suceder. Estaba leyendo sobre Massota para un artículo en francés sobre Massota. Me encontré con esto en una revista sobre el mundo de la edición. ¿Cuáles son los autores franceses que más se publicaron en Argentina durante 2 décadas, entre 1990 y 2010? Veníamos hablando del 60, de los 60, 65, 66, y de golpe los autores traducidos por el título, porque por ahí no queda claro eso, autores franceses de ciencias sociales y humanidades. O sea, no son autores psicoanalíticos, son autores de historia, antropología, sociología, todas las disciplinas. De golpe tenemos 53 títulos de Miller traducidos, o sea, es el primer autor, el autor más traducido en esos 20 años, por lejos, ¿no? Después segundo viene Foucault con 38, tercero viene Lacan con 29, el cuarto es Pierre Bourdieu, famoso sociólogo fallecido hace pocos años, y el quinto es Éric Laurent. O sea que de los 20 autores más traducidos del francés al castellano en el campo de las ciencias humanas y sociales, si seguís bajando, 10 son psicoanalistas. Pero de esos 10 psicoanalistas, algo así como 8 eran claramente lacanianos, algunos como Green o incluso Laplanche estuvieron muy cerca de ese mundo, si bien no terminaron siendo lacanianos. Pero si uno mira los 5 primeros, de los 5 primeros, uno era Éric Laurent, otro era Miller, el primero, y otro era Lacan mismo. O sea, 3 de los primeros 5 eran psicoanalistas lacanianos, ¿no? Si uno considera Lacan, si uno se permite considerarlo analista lacaniano. Pero me parece que eso dice mucho sobre el campo del psicoanálisis en la Argentina. Siempre se habla mucho de la importancia del psicoanálisis, pero es muy difícil tener cifras. O sea, respecto de la cantidad de psicoanalistas,
no hay estadísticas, no hay nadie que vaya y se anote en un registro para decir yo soy psicoanalista lacaniano, ¿no? Uno lo puede intuir, uno puede saber la pregnancia, la importancia que tiene el psicoanálisis lacaniano en la Argentina, pero bueno, estas cifras son incontestables, ¿no? O sea, uno le puede discutir a intelectuales de otras disciplinas que, bueno, ese lugar del psicoanálisis, esa cantidad de libros, esa cantidad de títulos fueron realmente editados y publicados. Y, bueno, dentro del psicoanálisis, una preeminencia muy grande del psicoanálisis lacaniano, y dentro del psicoanálisis lacaniano, claramente, de la orientación lacaniana representada por Miller. Entonces, uno puede discutir lo que quiera, incluso bueno, las cosas que plantea Fernando en su libro, pero no se puede discutir estas cifras, digamos. Eso es algo que son datos de lo que pasa en la cultura argentina hoy en día, bueno, hasta 2010, no tenemos estadísticas más recientes. Pero me parece que eso es importante para que seamos conscientes de la excepcionalidad psicoanalítica argentina. Estamos en un país muy particular donde, bueno, hablar de Miller en este sentido, yo digo, bueno, es una osadía, es casi una herejía que Fernando se permita analizar estas cuestiones que él analiza de una manera muy documentada, muy aguda, muy afortunada por momentos de manera más discutible, pero yo saludo esta iniciativa de poner estos temas en discusión nuevamente. O sea, en general son temas de los cuales no se discute y me parece que solemos naturalizar esta presencia de Miller en el campo y este lugar que él ha ocupado. Y me parece que es interesante tomar esa distancia crítica para ver, bueno, cómo se llegó a esto, cuáles fueron las operaciones de lectura de Miller, qué agregó Miller de sí, qué dejó en segundo plano de Lacan. Bueno, ese es el trabajo muy minucioso, casi de orfebrería, que es el término que usás vos, Fernando, que él va haciendo a través de todo el libro en las distintas épocas para ver este pasaje del interés de Miller en una teoría, o en una lógica, en todo caso, del significante, en una teoría del sujeto, sobre todo en ese índice razonado de los escritos, en esa primera época, en el texto sobre la sutura, y después Fernando marca un pasaje claro, sobre todo a partir del 80, a partir de la exposición de Miller en Caracas, bueno, que Jorge vio personalmente, escuchó personalmente. A partir de esa exposición, él marca una rectificación, usando los términos de Miller, en la forma que tenía Miller de interpretar a Lacan, que él a partir de ese momento lo empieza a ver dándole una preeminencia a la clínica de lo real, a la problemática del goce, bueno, y ahí hablas de toda una forma de abordaje a partir de estos binarios que organizan la lectura que tiene Miller de Lacan. Pero no quiero tomar más tiempo. Rápidamente, tenía varias cosas anotadas, pero hay dos o tres cosas que me gustaría destacar, que me parecen originales. Voy a saltear lo de Sartre, que por ahí es más conocido, incluso Miller lo ha explicitado, pero me pareció muy interesante que más allá de esta influencia de Miller, que además es extraño porque Miller lee a Sartre y lee a Canguilhem, quien fue su director de tesis, como vos bien señalás, que son autores que a su vez Lacan leía. Entonces eran autores que utilizaba Lacan en su obra y que de alguna manera Miller estaba obligado a hacer una lectura a la segunda potencia, una lectura de Canguilhem a través de Lacan y una lectura directa de Canguilhem, y lo mismo respecto de Sartre. Pero hay todo un apartado que les recomiendo particularmente que no se pierdan, donde Fernando habla de Canguilhem como el eslabón perdido. Porque es cierto que ahí creo que es un mérito particularmente tuyo reconocer esta presencia y seguirla a partir de documentación muy poco utilizada. Yo no tenía noticia de eso. Él se puso a investigar las notas que tomaba Canguilhem sobre lo que decían sus alumnos en sus propios cursos. Entonces hay registros de las intervenciones de Miller en los cursos que le daba Canguilhem. ¿Se entiende? Bueno, esos son los docentes franceses en l'École Normale Supérieure. Pero, bueno, había un claro interés de Miller en ese momento por la historia de las ciencias.
Y hay, bueno, hay una comunidad de intereses. Canguilhem fue un personaje también muy importante para Foucault. Foucault también fue importante para Miller en esa época. Él lo resalta y sobre todo lo pone como una influencia más importante que Althusser. Las preguntas de Miller versaban sobre aquello que hace posibles los enunciados científicos, ¿no? Lo que en términos Foucaultianos diríamos como los regímenes de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que fuera de los enunciados determina qué es lo que se puede enunciar? ¿No? ¿Cuáles son los límites de lo enunciable y qué es aquello que lo permite, ¿no? Y había una referencia que pone Fernández, dice: la ciencia es ciega a la decisión que la hace posible. Este sería Miller citado por Canguilhem. Y acá lo cito textualmente a Fernando. Dice: en efecto, el rigor conceptual, el trabajo de orfebre con el que Miller sitúa y delimita los conceptos de la enseñanza de Lacan, a partir de una lectura tamizada por las exigencias del estructuralismo y la lógica, no podrían pensarse sin la experiencia de formación junto a Georges Canguilhem. Y ahí también en el libro, por ahí ahora se los puedo mostrar, hay una cita textual, hay como una reproducción del primer número de la revista Cahiers pour l'Analyse, donde los integrantes de esa revista homenajean a Canguilhem con una cita de Lo normal y lo patológico, el célebre texto del año 43, que también les voy a citar textualmente para ir cerrando. Canguilhem dice, y esto aparece citado en el 66, en el primer número, lo ven ahí. Dice: trabajar un concepto es hacer variar su extensión y comprensión. Generalizarlo mediante la incorporación de rasgos de excepción. Exportarlo fuera de su región de origen. Tomarlo como modelo o, inversamente, brindarle un modelo. En resumen, darle progresivamente, mediante transformaciones reguladas, la función de una forma. Bien, me parece que esa cita muestra bien el espíritu de lo que después quiso hacer y lo que realmente hizo Miller con la obra de Lacan. Lo que hizo con los conceptos, lo que hizo con los modelos, lo que hizo con las importaciones y las exportaciones conceptuales. Creo que nada de eso se puede entender si uno no ve un poco esta historia, si uno no entiende cómo se forma la intelectualidad francesa de esta época, cuál es la disciplina, cuál es la formación que tienen para leer, cómo leen, desde dónde leen. Me parece a mí que eso es muy interesante, que de alguna manera, y con esto voy cerrando, este trabajo de Fernando permite reponer contextos que solemos dejar de lado. Muchas veces yo digo, cuando hablo de Mazzotta, que para los intelectuales ajenos al psicoanálisis, los intelectuales más comprometidos con el cambio social, etcétera, etcétera, Mazzotta siempre fue marxista, ¿no? Nació marxista, murió marxista, siempre. Como si no hubiera habido épocas en Mazzotta, no hubiera habido pasajes. Y muchas veces para los psicoanalistas lacanianos que idolatran a Mazzotta o que lo siguen muy fervientemente, Mazzotta nunca fue marxista, siempre fue psicoanalista lacaniano. Entonces me parece que ni una cosa ni la otra, que es interesante ver cómo hay una genealogía, hay una historia, hay cambios de posición, hay matices, hay cosas que inexorablemente van cambiando. Digamos que si algo muestra la historia es que el cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Por más que nos aferremos ciegamente a algo, nuestras certezas más queridas están destinadas a desgastarse con el tiempo. Y bueno, como bien mostrás vos, que decía Lacan y que citaba a Miller, es necesario que cada analista pueda reinventar el psicoanálisis, ¿no? Y creo que esta posibilidad de reinvención tiene que pasar primero por una asunción de los orígenes, de los cambios, de las transformaciones, de antepasados ilustres y otros no tan ilustres, y que todos de alguna manera en ese barro de la historia sirvieron para desacralizar una actividad que siempre tiene sus luces y tiene sus sombras. Si nos quedamos solamente con las luces, me parece que nos quedamos encandilados con una historia celebratoria
que no impulsa a trabajar, ¿no? Que impulsa más bien a cierta adoración, a cierta sacralización a distancia, que no impulsa al trabajo, no impulsa esto que Canguilhem le generó a Miller o que Miller le generó a tantos otros. Así que me parece particularmente valioso el trabajo de Fernando, les recomiendo desde ya su lectura y le cedo la palabra a Jorge para que después podamos dialogar un poco, que haya algo de tiempo. Bueno, brevemente, Jorge Chamorro, te voy a presentar así por lo que recuerdo, porque no lo hemos planificado. Fue miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en los primeros años de su conformación. También participó del Encuentro de Caracas, como hemos dicho, fue una de las personas que entrevistamos por su participación. En ese entonces estaba por fundarse el Seminario del Campo Freudiano, ¿no? Del cual efectivamente participaste durante muchos años, y desde la fundación de la EOL sos miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, autor de muchos libros y referente para muchos psicoanalistas de orientación lacaniana. Jorge, te cedo la palabra. Voy a poner este micrófono para los online. Bueno. No, con las cosas que dijiste vos, se me aparecían una serie de recuerdos y demás. Yo fui fundador, entre 15 éramos, de la Escuela de Mazota. Después ocurrió cosas un poco desagradables, que preferiría no mencionar, la ruptura con Mazota y lo que implicó un apoderamiento ilegal de la Escuela de Mazota, el nombre de Mazota y la revista Sigmund Freud, que era el título que le había puesto Mazota. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo acompañé a Mazota en la fundación, después de años que él reclamaba que hiciéramos una institución, y todos todavía no nos sentíamos en condiciones de pensarnos lacanianos, y entonces finalmente dijo, o nos queremos o nos repudiamos, dijo en un año. En ese punto dijo, si nos repudiamos no nos volvemos a ver, y si nos queremos firmamos un acta de fundación, y la firmamos con él. Con lo del marxismo había una persona, entre los 15 que éramos, que exigió que en el acta de fundación hubiera una declaración de marxismo. Y Mazota dijo, de ninguna manera. No hay declaración de marxismo en el acta de fundación de la Escuela de Psicoanálisis. Y 2 minutos después dijo, que se vote, se van ellos dos que eran 2 o me voy yo. Se votó y se fueron. Era Héctor Yankelevich y Gloria Autino, eran las 2 personas que pedían que apareciera el marxismo ahí. Dijo, o se van ellos o me voy yo. Pero bueno, Mazota era un poco drástico así, tenía muchas drasticidades. También fue a pegarle en su casa al escarabajo de oro. Sacó, ¿cómo se llamaba el director de Escarabajo? No sé qué dijo, entró a una fiesta el sábado de la noche y le pegó una trompada. Se retiró. Bueno, no, empiezo por la experiencia con la lectura de este texto. Para quizás los que no pertenecen a nuestra comunidad no se percibe que dice acá una cosa transgresiva: el nacimiento de la clínica milleriana. Esto es un dato que no es tan fácil de asumir, a pesar de que trabajemos todos con la clínica milleriana. Si uno le pregunta a muchos que trabajan en el marco de la orientación lacaniana y le dicen, ¿vos sos milleriano o sos lacaniano? Parece que no es tan fácil decir la verdad que somos millerianos. Por eso esta acá, que dice el nacimiento de la clínica milleriana, ya es una audacia que no está acompañada de lo que dicen por muchos de los que participan de nuestra comunidad.
Miller sufrió con estas cosas, digamos, que no se le reconociera a él y se nombra como lo que inventó él, como lacaniano. Y esto, hubo una serie de dificultades con esto. Por eso el primer dato, nacimiento de la clínica milleriana. Después yo voy a decir dónde yo veo el nacimiento de un movimiento milleriano con datos muy precisos. Pero comento antes la lectura del libro. Di muchas vueltas antes de encontrarme con este libro. Vos me habías avisado, yo estaba con 20 cosas, lo dejó en la EOL, me dijo, lo fuiste a buscar, no, ya voy. Bueno, al final me encontré con esto, que no lo conocía, leo esto y lo empiezo a leer. Me sorprendió, me sorprendió muy bien, me pareció que había en este texto varias cosas muy importantes. Una, es un ejercicio de la lectura de los textos de Miller. Muy importante. No en ningún momento dice Miller nos enseña. Es decir, que es como sacar de la letra, que mata al autor, como dice Foucault, ponerlo encima y decir Miller nos enseña esto, Miller o Lacan nos enseña tal cosa. Muy bien, yo como tengo especialmente una sensibilidad negativa con los que dicen Miller nos enseña, me parece que esto termina en una especie de culto a la personalidad y lo que siempre digo no es del gusto de muchos, el asunto es la escritura. Somos especialistas en trabajar sobre letras, no sobre hechos. Y Fernando trabaja de punta a punta en el texto en un ejercicio de la lectura. Muy poca anécdota personal acá hay sobre Miller, muy poca, alguna alusión, pero todos son los textos de Miller que él va encadenando, marcando hitos y escansiones de la lectura de Miller. En broma, yo le comenté a Miller esto que iba a hacer, le mandé la foto de lo que hacíamos hoy, y le dije, me parece que hay un tipo en la Argentina que da más de Miller que vos. Dígame. Sí, porque lo otro interesante, que Fernando toma todo, desde que Miller nació y dijo en francés, papá, ya lo tiene, el anotado y toda la historia con Canguilhem, con toda la historia con Sartre y demás. Un dato en una que me hizo pensar, en verdad Lacan nunca dijo que Miller era su discípulo, nunca lo dijo. Lo dijo, ¿sabes de quién? De Gerd Leclerc, que él lo señala. Lacan dijo a Leclerc, el único discípulo mío es Serge Leclerc. Nunca dijo eso de Miller. Más bien, me parece que la relación entraba por otros lugares, por los textos. Inclusive hay algo muy audaz, que vos decís en un momento que ciertas posiciones de Miller conceptuales incidieron en la enseñanza de Lacan. Me parece que esto va mucho más allá, es decir, ya él dice que los textos de Miller marcan cosas que plantean a Lacan una renovación de su posición conceptual. O sea, la incidencia de Miller en Lacan. Después, Lacan dice que él es un lector de Freud. Dice, yo soy lector de Freud. Por eso la idea de la lectura es protagonista de muchas cosas nuestras. Nosotros decimos en la clínica psicoanalítica que el analista es lector de un texto. No es un percibir los hechos de la vida. Todo es un trabajo sobre el texto del paciente, no sobre la persona. Es decir, la persona queda velada para hacer aparecer el sujeto y todo eso que decimos. Por eso el texto me parece una transmisión muy importante en su práctica de la lectura de los textos de Miller, por un lado, y después por el desarrollo que hace de lo que podríamos llamar una teoría de la lectura, que está en ejercicio en su texto. Este es un punto. El otro punto que me quería destacar, hay una pregunta que te quiero hacer porque yo dije, uy, ¿qué va a hacer? Cuando leí esa pregunta dije, acá va a haber una complicación.
No, porque él dice en un momento que interrogaba cómo incidió la entrada en la clínica de Miller con su teorización, sus conceptos y demás. Si hubo algo que incidió en su clínica, en los conceptos. Me pareció que era una propuesta difícil. Después la busqué, no encontré demasiado desarrollo sobre ese tema, porque esos paralelismos, bueno, al mismo tiempo de empezar su clínica habló de tal cosa, yo encontré otro camino que me parece que hay algo ahí interesante para pensar en una tajante diferencia entre Miller y Lacan, que es en toda la política que tiene que ver con su forma de transmitir Lacan, clara, razonada y lógica, esta es la idea, que a los lacanianos de esa época, escuché a varios, decir esto es una pedagogía, no es psicoanálisis. Esta forma de transmitir, que es clara, que se podía entender, fue el impacto donde se cruzaron distintas cosas. ¿Vieron las carreras de postas? Que uno viene corriendo y le entrega al otro y el otro sigue corriendo. Bueno, en cierta forma, el 80, con Lacan presente ahí, fue un pasaje de postas. O sea, Lacan hizo un enorme esfuerzo para llegar. Lo hemos visto nosotros, caminar muy, muy mal. De hecho, murió meses después, de la mano del brazo de Gloria, su secretaria, y del brazo de Judith. O sea que caminaba acompañado, o sea, no fue a pasear, fue a dar un mensaje que habría que releer de este sentido y a entregarle la posta a Miller, a mi entender, es una interpretación. Y es muy interesante que eso no haya ocurrido en París, porque ahí empieza no solo la argumentación clara de las transmisiones que hace Miller, de la enseñanza de Lacan clara y lógica, porque eso tiene una coherencia total con la política. No es por un lado va una cosa y por otro lado va otra. Ese impacto, por ejemplo, yo de mi experiencia, que no recorrí los textos sartreanos de Miller y de todo esto, mi encuentro así con Miller se ilumina con Cláusula de clausura, que fue como un relámpago que iluminó un discurso elitista, encerrado, retórico, imitante de Lacan. Cuando Lacan tenía para su discurso barroco y complejo, tenía razones conceptuales, pero la imitación de eso hacía obstáculo, a mi entender, al desarrollo del lacanismo. Miller desarticula eso y plantea otro discurso que el de Lacan, no reproduce a Lacan. Y esto choca de frente con todo un movimiento que estaba encarnado por discípulos de Mazzotta. Mazzotta tuvo dos tipos de discípulos. Sus compañeros de siempre, que eran intelectuales, filósofos, lingüistas y demás, y lo que se llamaban los practicantes, obviamente en aquel tiempo los practicantes o los médicos, yo no era médico, pero pasaba por médico porque pertenecía a un grupo de 11 que todos eran médicos menos yo, entonces yo era médico también. El tema entonces, que ahí esos discípulos de Mazzotta, que lo acompañaban y demás, en toda la historia pre-psicoanalítica, chocaron con Mazzotta y de hecho varios de ellos no firmaron el acta de fundación, porque dijeron que el acta de fundación era una degradación de la posición de Mazzotta en negociaciones con los practicantes. En aquellos tiempos se despreciaba la práctica. De hecho, había un trabajo que tuvo mucha resonancia que decía supervisión inmunda. La supervisión era inmundo. Otro que gritaba, yo me analizo con el texto de Lacan. Me dijo en respuesta mía a una objeción, me dijo, yo me analizo con el texto de Lacan. Entonces,
cláusula de clausura, yo le pondría, le haría una, yo, porque no tenés por qué ser vos, le haría un redondel porque eso impactó en la forma de discutir, de la forma de hablar y de transmitir el psicoanálisis. Y además ahí se parte otra cosa, que es que Miller separa con ese discurso lo que es la transmisión, lo que es la enseñanza, del enigma que es para la posición del analista. Dice, para la posición del analista, enigma, alusión, etcétera, que estaba mezclado la enseñanza con la posición del analista. Entonces, para los enigmas, las alusiones, para la posición del analista, para la enseñanza, lógica y argumentación. Esta fue la idea de Miller, y todo eso está en el marco de Caracas en el año 80. Pero hay otra cosa más. Yo soy testigo, lamentablemente, soy testigo de algunas cosas que no hubo dudas ahí. Yo fui representando a la escuela de Mazota, a la escuela de París. Tuve una entrevista con Lacan primero y después una entrevista en la escuela. ¿Qué iba a hacer? Iba a pedir una conexión internacional entre la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela de París, que en ese momento era la Escuela Freudiana de París. En ese puente la respuesta fue de asombro de quien me recibió. Dijo, ¿cómo? ¿Conexiones internacionales? ¿Hace la IPA? Nosotros no trabajamos en el plano internacional. Eso era, o sea, la escuela de Lacan, con Lacan a la cabeza, no tenía ninguna perspectiva de proyecto internacional. Eso era para la IPA. Y entonces volví y dije, che, no hay ninguna conexión internacional, esos son los de la IPA. Bueno, en el mismo momento que yo decía eso, se lanzaba un proyecto internacional, no de Lacan, sino de Miller. Por eso, ya desde el principio, más la claridad, la transmisión a los que son psicoanalistas y a los que no son también, el discurso, Miller desarrolla una política de despliegue del psicoanálisis en el mundo, con un discurso claro y entendible para los no analistas también, y empieza todo el desarrollo institucional, que Miller hizo con gran esfuerzo y trabajo, desarrollando toda la cosa organizativa, hasta estudiar derecho argentino para regular algunas cosas institucionalmente. Bueno, este es el punto institucional. El desarrollo institucional internacional es un proyecto de Miller que Lacan acompañó hasta su muerte, fue a Caracas, no lo hizo en París, si no hubiera dicho no, acá. Fue a Caracas y se dio eso de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, estuvo enmarcado por una cosa que no entendíamos demasiado. La última mesa en la que yo estuve, que estaba con Colette Soler y Michel Silvestre, era trabajo de disolución, se hablaba. Un trabajo de la disolución, uno se disuelve y punto. No, era un trabajo de desilusión, digo. Eso también. Y bueno, ese trabajo dio nacimiento a la escuela, no freudiana de París, sino a la escuela de la causa. Eso es Miller, de punta a punta. Ahí nació la escuela milleriana, la clínica milleriana, de la que él habla. Pero allí Lacan ya no estaba, entregó y se fue. Y allí nació la Escuela de la Causa, fundada fundamentalmente por Miller y por todo su grupo, etc. Por eso digo, es increíble que los mismos que estuvieron ahí participaron de toda la construcción internacional. Cuando uno le dice, vos sos milleriano, lacaniano. Están equivocados, están desubicados, están en el proyecto de Miller y se piensan lacanianos, no millerianos. Si ustedes ven toda la orientación, hay toda una serie de lo que Fernando habla de la clínica milleriana. La clínica milleriana estuvo muy intervenida
por lo que él llama los pares, como Pares conceptuales. los pares conceptuales, síntoma y fantasma, síntoma a la entrada, fantasma a la salida. Planteó el fin del análisis. ¿Saben cómo terminaban los análisis acá? ¿Saben lo que decían los genios intelectuales que acompañaron a Bassotto hasta un momento? Después retornaron. Decían que ellos no se ocupaban de la angustia, eso era para los psiquiatras. Eso era para los psiquiatras. Eso lo escuché decir a Jorge Hincks en una conferencia que dio. Yo no me ocupo de la angustia, me ocupo de del análisis. Soy psicoanalista. La angustia que se ocupen los médicos y los psiquiatras. Esa era su posición. Ni mal ni bueno, el efecto de una formación y demás. Cuando vos decís, yo encontré más efectos de la práctica de Miller, de hecho yo fui uno de los primeros pacientes de él, antes que yo había llegado Bernard Baron Horney, que ya se analizaba. Para mí, el Miller le da un impulso, después de Caracas, a cosas escandalosas. Hoy parecen normales. El que hablaba de clínica era un sacrilegio en aquel tiempo. No se podía hablar de la clínica públicamente. Cuando Miller decidió que había que presentar casos clínicos en los congresos internacionales, fue un escándalo, fue una reacción en contra de eso. Es decir, que era pedagogía, que la clínica, bueno, todo eso. Para mí, ese empuje de Miller a los casos, a presentar. Recuerdo una cosa, yo tenía a Serge Coté al lado y presentaba a uno de los líderes de todo ese movimiento argentino y me dijo, no tiene pacientes, es él que está presentando, se está presentando él mismo, me dijo Serge Coté. Era cierto, pero no había un gran desarrollo clínico de un grupo grande. Había poco análisis, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos ahora con otro eje. O sea, institucionalización, Miller, proyecto internacional y en coherencia con eso, clínica, más una transmisión clara y decidida para no analistas también. Entonces, todo eso es un trabajo. Si ustedes leen Fernando, yo le planteé un cuestionamiento a Fernando, no acá, pero se lo planteé a él personalmente, que no, hablaba poco de la letra, y ahí yo me había salteado que él no llegó hasta ahí, él llega hasta antes del signo del goce de Miller, y ahí empieza toda la historia de eso que dice, no todo es significante, es una frase que yo subrayé, que Fernando marca en el texto, que el no todo es significante. El no todo es significante es el puente entre todo el primer desarrollo alrededor del significante y lo que viene después, que es la escritura. La escritura es, ojo, cuando decimos lectura, la lectura es lo que produce letras. Digamos, la lectura no es una lectura del sentido común, es una lectura que reduce las palabras a letras. Esta es lo que podríamos llamar la interpretación que marca esa destitución que va hacia las letras, hacia la escritura. Es una formulación que hace muy, muy clara Roland Barthes, que dice, leer es reescribir al que escribió y desecha al autor. Piglia dice, en uno de los textos, dice, todos tienen derecho a leerme y reescribirme. Y entonces esto implica que uno subraya algo. Lacan hizo, cuando dice que es lector de Freud, ¿qué hizo? Leyó el proyecto de psicología para neurólogos y rescató de ahí una frase, das Ding. Y con esa frase repensó toda la problemática lacaniana, introdujo el tema del goce ahí, todo eso, a partir de una palabra. Yo estudié años el proyecto de psicología para neurólogos con un psicoanalista que andaba con un estetoscopio. Y yo le digo, ¿qué andas con un estetoscopio? Dijo, no, porque la neurosis la vamos a curar los médicos. Así. Lamentablemente, alguien que no fue a mí, Bassotto pidió
un analista para analizarse. Y le recomendaron justo a este hombre, que era un pichón de neurocientífico. Es decir, que transmitía el proyecto de psicología para neurólogos, pero al estilo neurona aquí, sinapsis allá, y trabajaba en un hospital porque estaba haciendo la práctica para curar la neurosis. Yo se lo pregunté, pero ¿vos crees que la neurosis se va a curar con pastillas? Sí, claro, psicoanalista de APA, y no sé si no era didacta. Bueno, entonces ya termino. El pase, ya Miller en Cláusula de la Clausura habla del final del análisis. ¿Cómo? El final del análisis no era así, la experiencia del deseo, se decía. Y entonces no, habla del final del análisis, reformula lo que era, digamos, lo común, que era que el análisis terminaba cuando se agotaba la experiencia del deseo, algo así era. Miller dice, no, hay goce y fantasma. Como dato de articulación del final. Entonces fue una experiencia así como si tuviéramos trozos desarmados, como si fueran fragmentos, que empezaban clic, final de análisis, goce, fantasma. Entrada al análisis, síntoma, sufriente. Pero todo esto no lo decía Lacan, es un enmarco que para algunos les parecerá mal, no sé cómo es, pero eso es Miller, síntoma y fantasma. Eso no está en Lacan. De hecho, yo cuando vino la primera vez acá le dije, como él había dado una conferencia sobre el síntoma y fantasma, y nombraba mucho el fantasma fundamental, yo le dije, esto después entendí que Miller entendía que eso era transferencia negativa. La sospecha, lo dice Lacan en el seminario 11, y Miller lo toma, dice una palabrita que Miller leyó ahí, eso es leer, leyó la palabra sospecha y escribió un librito sobre lo que es la transferencia negativa, que no tiene que ver con afectos y enojos, sino tiene que ver con la sospecha. Yo sospeché de Miller. Digo, está inventando cosas. No le dije así, pero le dije, ¿dónde Lacan habla del fantasma fundamental? Me hizo así, recién nos conocíamos. Ahí, porque era una pregunta que sospechaba que él no estaba siendo lacaniano y estaba siendo más allá. Esto mismo le pasaba a Lacan con Freud. Mis amigos freudianos, Luis Arreta, por ejemplo, que era un freudiano adicto a la Freud, siempre sentía que Lacan estaba diciendo cosas que no eran de Freud, que era otra cosa, que no estaba articulado a Freud. No se entendía que cuando uno lee, transforma el texto que lee y arma otro texto. Que en la lectura, cuando dice Lacan que él es freudiano, es un freudiano que transforma a Freud en otra cosa. Y cuando Miller dice, o lee a Lacan, Miller transforma a Lacan y subraya algunas cosas, articula otras y aparece otro texto. Esto es un hecho clínico, no hay tiempo, pero podemos demostrar cómo en un texto de un paciente que voluntariamente habla de las cosas, el texto que se transforma a partir de la lectura que hace el analista de su texto. Esto se puede entender así. Bueno, digo alguna cosita más, creo, y bueno, y la otra cosa, vos decís mucho, la verdad que no lo capté así, el índice razonado. Es gracioso, como estuve estos años bastante cerca de Miller, uno escucha cosas. Lacan le dijo, necesito que me haga un índice razonado a Miller, cuenta Miller. Y le dijo, bueno, preciso un mes, entre un mes y 2 meses. Una semana, le dijo Lacan. No voy a tener tiempo. Pegó un portazo y se fue. Una semana, le gritó. Y hizo el índice razonado en una semana. Bueno, el texto del índice razonado, donde vos lees algo que propone Miller alrededor del texto que tiene que ver con la sutura y el significante, el sujeto del significante, que después va a cambiar, me parece que es muy importante. Fernando lo pone una especie de marco de
de la concepción del significante y del sujeto del significante, que va a ser transformado cuando el sujeto se convierta en otro sujeto. Yo ya estoy esperando el tomo 2. No, empezar a laburar porque ahí viene una cosa muy importante, que es todo el... Yo me fui a leer una serie de cosas y le decía, esto y esto y esto no está en tu texto, hasta que me enteré que no había llegado ahí. ¿Vos llegaste hasta el año? Hasta el 85. Hasta el 85, y los signos del goce, donde Miller empieza a hablar de Sintón, es del 86. Pero como lo mencionaba, me confundí. Y entonces creí que había llegado hasta el final, no había llegado hasta el 85, entonces le dije, mirá, acá está. Y me parece que es yo, la verdad, espero con ganas que vos escribas la segunda parte, que tiene que ver con la escritura, el goce y todo eso, donde Miller dice cosas muy importantes, porque yo le mandé, cuando habla de la escritura, Miller dice una cosa, la dijo en Caracas y la dice en el Serio el 1, donde dice, lo imposible a decir es lo que la forma de lacaniana de la represión freudiana, la represión primaria freudiana. Miller dice, lo que imposible a decir se puede escribir. Y al escribirlo hay un levantamiento de la represión primaria freudiana. Esta lo dice en una especie de metáfora. Pero esto es muy importante porque no es tan aceptado esto así. De hecho, inclusive había objeciones a la escritura y demás, por eso va a ser interesante cuando vos nos convoques de nuevo a una presentación de este orden para conocer los detalles de la construcción de lo que es, porque ahí se juega el partido esencial del final del análisis, que es cuando el análisis se pasa de los juegos de palabras significantes a lo inequívoco. Si no, el fin del análisis reproduce a la neurosis con sus indeterminaciones. El significante es neurótico, porque tiene indeterminaciones, y entonces ahí hay que ir al goce y a la escritura, a las letras que localizan el goce inapelablemente. Me parece que es el punto. Bueno, o sea, podría elogiarle el texto 10 veces más. Así que te agradezco mucho y aprendí con ese texto. Bueno, gracias. Le voy a pasar la palabra al autor, a Fernando Ferrari, permítanme leer un poco, que es practicante del psicoanálisis, de orientación lacaniana, carterizante de la EOL, sección Córdoba, es doctor en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor adjunto regular de la Cátedra de Sistemas Contemporáneos de la Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador director de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y del proyecto ECOSUD de articulación entre Argentina y Francia. Ha dictado seminarios en España, en Argentina, en diversos países de Latinoamérica y es autor de la locura a la enfermedad mental en Córdoba, 1758-1930, Los freudismos de Gregorio Berman y Daniel Johnston, El arte del amor imposible, un ensayo posible entre clínica y cine documental, entre otros escritos publicados en medios internacionales. Y además, lector y autor de Leer con Miller, otro Lacan, el nacimiento de la clínica milleriana. Fernando. Bueno, yo sinceramente estoy muy agradecido por las lecturas que han dedicado, el tiempo que han dedicado a leer el texto, que para mí es realmente suficiente con eso, ya me siento satisfecho con sus lecturas que han sido muy generosas conmigo. Es verdad, yo soy practicante del psicoanálisis de orientación lacaniana, y yo siento que con este libro, durante mucho tiempo yo sentí que yo a la escuela no podía darle mucho, sinceramente, no tenía nada para dar y siempre participé escuchando, participando de sus eventos.
Y este libro es como que yo siento que es la primera vez que yo produzco algo que me concierne a mí y a la escuela también, creo, ¿no? Y es también una puesta en juego de mis chifles, de mis locuras. Este libro está escrito con mis síntomas, un poco. No un poco, bastante. Está escrito con esas búsquedas que bien mencionan los comentadores de cosas que por ahí estaban destinadas al retrete del archivo, cosas que no estaban destinadas a ser leídas, ¿no? Textos ocultos, textos que que nadie tenía pensado que podían decir algo. Y algo de mi síntoma tiene que ver con eso, en tomar esos rastros que están destinados al olvido y quitarlos del lugar y situarlos dentro de un campo donde puede ser hablado, donde puede ser discutido, donde puede ser valorado, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con esto que comentaba Alejandro, ¿no? Encontrar a un Canguilhem tomando notas de Miller, de lo que Miller decía. Ese era un resto que estaba por allí, destinado al olvido quizá. Y así también, por ejemplo, con los programas de estudio de Miller de los años 70, porque nosotros conocemos la orientación lacaniana que se publica desde los 80, ¿no? Esa orientación lacaniana la conocemos, pero no conocemos qué pasó en su orientación lacaniana en los años del 74 y del 79, que fueron casi 6 años de trabajo, de enseñanza también de Miller, y rescatar esos programas que estaban en el Departamento de Psicoanálisis de París 8, fue también un ejercicio de tomar algo que no estaba muy valorado y encontrar allí una serie de cosas que eran muy enseñantes, eran una clave de lectura, ¿no? que toma otro valor quitándola de allí, ¿no? Y un poco, bueno, con esos chifles, viajando para allá y para acá, fui escribiendo y fui pensando en mi clínica, también orientado por Jorge, porque he sido partícipe de sus seminarios, un partícipe silencioso, porque sentía que no tenía mucho para decir, pero sí escuchando algo que me parecía que a la escuela le resulta muy difícil mencionar, y creo que Jorge lo plantea en sus seminarios, y que tiene que ver con la clínica milleriana, ¿no? Y me pareció que de algún modo me inspiró esos seminarios, que también tenían el valor de poner en la mesa algo que es como difícil para la escuela, ¿no? de elaborar. Y yo creo que la juventud tiene que ver con el valor de plantear las cosas que hacen falta hablar, discutir. Eso para mí es la juventud. Cuando las cosas se hacen tradicionales, cuando las cosas no se pueden hablar, yo ahí empiezo a sentir olor a rancio, ¿no? Y yo creo que hablar de los problemas que hay que hablar es lo que entraña lo que viene, ¿no? Lo novedoso. Y es también lo que leí en Miller. Yo leí un Miller joven, discutidor, armador de cosas nuevas, ¿no? Y es el Miller que me inspira también, y el cual yo me dejo orientar también un poco por sus lecturas, por sus formas de leer a Lacan, perdón. Yo les voy a mostrar un poquito, he hecho una brevísima presentación, quizá por mi temor a perderme de algo, no lo sé. Pero en el título, bien decía Jorge, bien decía también Alejandro, si uno desglosa el título, Leer con Miller, tiene varias preguntas adentro, ese Leer con Miller. A ver, en primera instancia, la pregunta de cómo leer a Lacan, que para mí es algo que durante mucho tiempo me desesperó. Leer a Lacan así a capela, solo, era algo que me resultaba muy difícil y me perdía mucho en esos laberintos, y era una pregunta, ¿no?
¿Cómo lee Miller a Lacan? Es otra gran pregunta, que muchas veces se habla de la lectura de Miller, que Miller ha hecho de Lacan, pero bueno, discutamos cuál es esa lectura, cómo la ha hecho, digamos, cuáles son los hilos conceptuales y los procedimientos de lectura que hay ahí. Hay que discutirlos, hay que hablarlos, ¿no? Y también una pregunta que muchos de los miembros de la escuela no se hacen, quizá porque lo han ido acompañando a Miller desde el inicio. Y nosotros que venimos ahora y nos encontramos con toda una enseñanza, nos empezamos a hacer, ¿cómo leer a Miller? Porque yo creo que hay que plantearse ciertos procedimientos para leerlo y no mezclar cosas de diferentes instancias de formación y de enseñanza, porque yo creo que la noción de sujeto que Miller desarrolla siendo filósofo dista de la noción de sujeto que él postula cuando él empieza a practicar y cuando dice hay que leer otro Lacan, y también es otro sujeto el que se pone en juego cuando habla de la teoría del parletre. Yo creo que hay que preguntarse cómo leer a Miller, que no hay que meter a toda la enseñanza de Miller en una bolsa. Uno debería preguntarse eso. Y lo que cierra este leer con Miller es cómo leer a Lacan con la orientación lacaniana de Miller, ¿no? Este otro Lacan que Miller propone en los años 80 y que inspira de algún modo también la segunda parte del título del libro, que es El nacimiento de la clínica milleriana, yo me animé un poco a hacerlo, porque ciertamente que muchos no se quieren sacar la foto conmigo, porque este tipo dice el nacimiento de la clínica milleriana, y bueno, y eso es algo que genera sensibilidades. Y yo, bueno, dudé mucho de poner ese título o no, ¿no? Si hacer algo más marketinero o si no jugarme con lo que yo había experimentado con la lectura y con la investigación. Y yo creo que está justificado esto por varias citas, pero dos citas son las que a mí me interesan que veamos hoy. Una está en el índice razonado de los conceptos, en el cual Miller dice: no se me escapa que mediante tal articulación, es decir, su lectura retroactiva de todos sus textos de los escritos, que mediante tal articulación, de hecho, nos encontramos proponiendo una interpretación. Entonces ya siendo joven, él sabe que él no es alguien que no tiene consecuencias en la lectura, sino que él interpreta a Lacan. La otra cita es en Causa y Consentimiento, en donde Miller dice, en la introducción, dice: hago este prólogo en la primera clase, ¿no?, tan extenso y tortuoso, para borrarme, para poner distancia de lo que puede tener de excesivo y hasta de injurioso cierto elogio que escuché hace unos días en referencia a lo que yo decía. Dice: si pudiera pensarse mínimamente que me ufano en confundirme con Lacan, a fin de cuentas ya nada podría decir. Sería inútil venir a dar clases para hablar del psicoanálisis. Yo creo que él en muchas oportunidades se plantea como diferente de Lacan, pero en muchos otros momentos sí, toma el peso, la responsabilidad de ser un mero intérprete que viene a aclarar, un elucidador, un simple elucidador, pero creo que eso tiene razones políticas, ¿no? Tiene el impacto, digamos, y la necesidad de poder crear un espacio en el cual haya un punto de orden en el que él asumió, ¿no? Su nombre, digamos, Jacques Alain Miller, en algún momento él lo cifra como Jacques Alain, Jacques el Uno, el gran peso que a él ha sufrido para tomar la posta, como decía Jorge. Pero creo que clínica milleriana está fundamentado, y creo que el mismo Miller plantea esto, ¿no?, de algún modo. Este índice del texto del libro, que yo invito a que visiten, está basado entonces en estas preguntas,
¿no? ¿Cómo es el pasaje de la filosofía a la clínica por parte de Miller? ¿Cómo surge esa propuesta política, conceptual y clínica de leer a otro Lacan en un periodo que está bien delimitado, 1960 a 1984-85? Y ha sido una decisión porque si no mi síntoma me iba a torturar demasiado. Yo soy muy minucioso con los textos y Miller es muy promiscuo en las publicaciones que hace con sus textos, pero también muy político en dónde y cómo publica sus textos. Y la mayor parte de sus textos lo publica en diferentes idiomas, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y hay una política de publicación que hay que prestar atención y ser muy minucioso. Y entonces me he tomado el trabajo de recopilar cada uno de sus textos en diferentes idiomas, en los diferentes momentos, porque tienen diferentes impactos políticos, ¿no? Entonces me dio, luego de 8 años de trabajo, bueno, llegar hasta ese punto de corte, que es el 84 y el 85, y que tiene que ver con su curso de 1, 2, 3, 4, ¿no? Yo tenía idea de presentar una serie de periodos, creo que tanto Jorge como Alejandro ya han dado un pantallazo de eso, así que vamos a pasar como un poco más rápido, pero sí me voy a detener en algunos puntos que me parecen interesantes, ¿no? Yo voy a hacer el incómodo que dice que tratemos de terminar en 5, 10 minutos como mucho, así tenemos tiempo también de ir arriba, comprar el libro, que lo firme el autor. Bien, vamos a pasar entonces un poquito rápido. Entonces van a encontrarse con una reconstrucción y una crítica, una reconstrucción crítica, ¿no? de estos años jóvenes, del joven Miller del 60 al 64, ese pasaje de Sartre a Lacan, que termina en el 64 y que inicia ahí una etapa con los Cahiers pour l'analyse, ¿no? Que son estos textos que representan la corriente logicista, ¿no? Teoricista, no analítica. Mostrábamos recién la firma de Miller a los Cahiers pour l'analyse, agradeciendo a Canguilhem, que me parece que es una clave que es importante tener en cuenta. Los textos iniciales de Miller que hay que saber ubicar y no mezclar en toda su enseñanza, ¿no? Los textos acción de la estructura, orientados o en el marco de la influencia althuseriana, la sutura, texto que para mí es inaugural de la lectura de Miller sobre Lacan, y que también implica un desplazamiento de Miller hacia la clínica en cierto sentido, porque la sutura es algo que va a empezar a discutir con los clínicos de la escuela, con los viejos clínicos, pero no con los filósofos. Entonces, filósofos como Alain Badiou, que en el mismo Cahiers pour l'analyse entablan un diálogo o pretenden entablar una discusión con Miller, nunca reciben respuesta por parte de Miller. Sí, André Green y Leclerc, con quienes sí disputa y tiene discusiones. El índice razonado para mí es un dispositivo fabuloso de lectura y creo que es el prisma que articula de algún modo todo este periodo. Yo voy a pasar muy rápidamente, pero sí está basado en un núcleo y que es la intención de Miller de construir una teoría del sujeto, que es algo que Miller nunca va a concretar como tal, y sí Badiou, por ejemplo. Badiou va a seguir dialogando, un poco monologando con Miller, y se va a inspirar en la producción de este joven Miller, y vemos lo maravilloso que es ese índice, porque aprendemos de él de algún modo. Esta estructura que ven en el libro es una visión simplificada del índice. Yo utilizo una herramienta que es un diagrama para poder entender la complejidad y la estructura que tiene el índice. El índice no es una compilación simplemente de conceptos de un modo diacrónico, sino que es una serie de relaciones. Pero lo que ustedes van a ver en el libro es la versión simplificada. La versión que yo quiero que
los que estamos aquí podemos disfrutar de algún modo. Esta es la más compleja, ¿no? Esta es la más compleja versión del índice, en donde uno puede ver la enorme complejidad de las relaciones que hay entre los conceptos que Miller establece. Es realmente un aparato de una fineza conceptual, intelectual, que solamente así uno puede captar, digamos, la gran complejidad que tiene. Si vemos, por ejemplo, en un simple ejemplo, un concepto como en la cadena del sujeto, lo que hace ese concepto es en la diacronía, vamos a ver si puede verse allí, en la diacronía de la enseñanza de Lacan, cada página en donde uno puede encontrar ese concepto, ¿no? Pero ese concepto está subsumido a una estructura, a una lectura estructuralista, y esa es la forma en la que Miller está desmenuzando cada uno de los textos, y es para mí brillante. Sinceramente, aprender a leer de ese modo es muy potente, digamos. Y es algo que a mí me hizo que no me pierda ya con Lacan. Acá hay una referencia de Lacan, al índice de Miller, en el cual en el seminario de la lógica del fantasma reconoce que hay un análisis diacrónico de cada uno de los conceptos, ¿no? La otra etapa de Miller empieza, a mi juicio, a partir de 1974. Si bien es cierto que en 1980 hay una publicación, es decir, se hace público este otro Lacan, pero la hipótesis del libro es que eso inicia en 1974. Inicia con la fundación de Ornicar, pero particularmente con Théorie de la langue, rudiment, los rudimentos de la teoría de la langue, que es un texto de 1974. Es el primer texto en el cual Miller se plantea como éxtimo a la ética del psicoanálisis. Él dice, yo puedo hablar de la ética pero desde afuera, porque no practicaba todavía, ¿no? Y allí es donde se alinea con una concepción lógica del lenguaje, con la introducción de la noción de goce, allí en el 74, y a un cuestionamiento inicial al inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Y es la primera vez que Miller menciona que ya está distanciado de la posición de filósofo, ¿no? En ese texto, no en otro. Y comienza la reestructuración del departamento de psicoanálisis en Vincennes. Aquí lo que vemos son los dos programas de enseñanza. Uno es el de Leclerc, del 69, y el otro es el de Miller, del 74, que en realidad no es un programa de él, sino que es un programa conjunto con Clavrel, con varios analistas orientados por Lacan. Si vemos el programa de Leclerc, podemos ver a Miller diciendo aquí la teoría del sujeto. Eso es lo que él proponía en ese programa, en 1969. Mientras que Leclerc proponía una teoría del complejo de Edipo. Y yo creo que en ese punto hay lecturas como las de Rudinesco, como las de François Dos, que dicen, bueno, acá hubo una limpieza del departamento de psicoanálisis, hubo un acto intempestivo de Lacan y de Miller, y que fue injusto lo que sucedió allí. Yo creo que lo que hay que prestar atención era a lo que estaba en juego ahí. Estaba en juego el futuro del psicoanálisis para Lacan y Miller. Y para Lacan y a Miller, el futuro era el concepto de sujeto, que era el concepto que había ordenado a la intelectualidad estructuralista de los años 60, no era cualquier concepto. En cambio, Leclerc lo que quería hacer era una teoría del complejo de Edipo, que era algo que Lacan incluso quería sacarse de encima. Entonces, está bien, uno puede decir, hay cuestiones de orden político que uno puede debatir y decir si fueron más o menos justos, más o menos violentos, pero también hay que ver el plano conceptual en donde se dan esas disputas. Este es el primer curso de orientación lacaniana, como puede verse, del año 74-75, ¿no? Es el programa original, en el cual Miller nombra a su enseñanza como la orientación lacaniana. Y en el libro lo que yo analizo es cómo este espacio fue como un laboratorio que le permitió a Miller
elaborar la forma de transmitir a Lacan. Del 74 al 79, en su curso de orientación lacaniana, estuvo ese desplazamiento de cómo construir una forma de enseñar. Si no cortas ahora no va a haber tiempo para comprender. Perfecto. Nos vamos entonces, terminamos con Caracas, que creo que este es el punto importante que mencionaba Jorge, Jacques Alain Miller, cláusula de clausura de la experiencia analítica, y acá lo tenemos a Jorge, al ladito nomás, de Miller, que es donde nace este otro Lacan. Bien, cortamos con esto. Creo que no puedo decir más que estar en Buenos Aires, estar compartiendo una mesa con dos personas que yo admiro y respeto muchísimo, y que hayan brindado tiempo para leer mi libro, el libro de un cordobés ignoto, que ni siquiera es miembro de la escuela, y que además cada vez que presento el libro miran el nacimiento de la clínica meriana y me dicen, mira, la verdad que no sé si puedo presentar ese libro con vos, preferiría que no, que me ha pasado en muchas circunstancias y que han tenido el valor y la generosidad de alojar ese significante, esa apuesta que tiene el libro, y yo estoy profundamente agradecido. No puedo más que eso. Bueno, en nombre del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, te damos las gracias, Fernando, también a Jorge, a Alejandro y a todos los aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla. Y ahora toca ir a comprar el libro. Bueno, nos encontraremos en un próximo encuentro. Clausuro este evento para seguir repitiendo significantes.